Ah, sí, estamos de vuelta. Lo seguimos. Entonces, miren, estoy diciendo, ¿no? 3 menos 5 es menos 2 con signo tal, en ese orden en realidad, ¿no? Se está restando x sub i, este d sub i significa, ¿no es cierto? X sub i menos y sub i, así lo puedo denotar, ¿no? Imaginemos este es x sub i, la jerarquía de x, ¿no? X sub i. Y esta es la jerarquía de y, ¿no? Lo puedo denotar y sub i. Ahí está. El D sub I representa esas diferencias, ¿no? En ese orden, ¿no? 3 menos 5, eso es menos 2. 5 menos 3 es 2 positivo. 1 menos 2 es menos 1 negativo. 6 menos 6, 0, y así sucesivamente. Este es el D sub I al cuadrado, significa elevar los valores o los datos al cuadrado, ¿vale? Así, menos 2 al cuadrado, eso es 4. 2 al cuadrado es 4. Menos 1 al cuadrado es 1. 0 al cuadrado es 0. Menos 1, es decir, todos los que son valores negativos se los convierte en positivos, el exponente cuadrático, ¿no? Pero obviamente multiplicado consigo mismo. Y al final voy a hacer la sumatoria, alguna sumatoria, y eso es igual a 12, por ejemplo. Entonces ya tengo la suma correspondiente, eh, igual a 12, y esa sumatoria se anota ahí, ¿no? Sumatoria de las diferencias de sub i al cuadrado, ¿no? 12 exactamente. Y voy a reemplazar ya luego los datos, ¿no? El coeficiente de Rode-Spearman es igual a 1 menos la fracción, es decir, 6 por 12. Esta es la sumatoria, ¿no? Esa sumatoria total, ¿no? Aquí está. Está sumando todos esos datos, ¿no? 12. Dividido entre 9. ¿Y de dónde sale 9? Porque tengo 9 datos en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque son 9 estudiantes, ¿sí? Entonces, ahí tengo 9 por 9 cuadrado menos, esto es 81 menos 1, es 80, 80 por 9, 720 ahí, en el numerador 6 por 12, 72. Hago la fracción 1 menos 72 sobre 720, ahí tengo 0,90. Entonces, miren, su coeficiente de Rode-Spearman de estas puntuaciones o calificaciones de la asignatura tanto de historia como de geografía tienen una asociación perfecta en realidad, ¿no? De jerarquía. Vale decir, se acerca mucho en realidad, ¿no? En nuestro rango correspondiente, 0,9, ¿cuánto sería? Aquí está 0,91, aquí está, ¿no? De 0,75 a 0,90 tiene una correlación positiva muy fuerte, ¿no? Es decir, la asociación entre esas dos variables es muy buena en un grado de jerarquía, ¿no? A eso se refiere el coeficiente de Spearman, ¿sí? Y que hablamos obviamente con variables ordinales en este caso. Bien, esos son los coeficientes. De correlación lineal de Pearson, netamente variables cuantitativas, y la de Spearman puede ser cuantitativas como también las variables ordinales, ¿no? Con el grado de jerarquización o de rango. Hasta ahí, es esa parte. Ahora, vamos a ver lo que es elaboración de instrumentos. Probablemente en investigación hayan visto, de manera muy genérica lo voy a ir mencionando. ¿Cómo se elabora un instrumento? Primero hay que tener el objetivo, la teoría de constructo es bien importante. Obviamente en la temática de investigación, por sobre todo, hay que enfocar qué es una dimensión, un indicador, y cómo se van construyendo justamente, ¿no? Los instrumentos como una herramienta dentro de la investigación. Si tú vas a realizar justamente, eso va a depender mucho del tipo de paradigma, del tipo de enfoque de investigación, el tipo de diseño de investigación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un enfoque netamente cuantitativo, paradigma positivista de diseño experimental, entonces voy a utilizar probablemente test, pruebas objetivas, o probablemente una encuesta con escalas, ¿no? O cuestionario con escalas definidas. Estas pueden ser escalas dicotómicas, politómicas, escalas Likert, entre otros, ¿no? Que tengan justamente un ajuste de valor. Luego se hace justamente una etapa de validación de juicio de expertos, que significa que ustedes como investigadores elaboran su instrumento y obviamente hacen la revisión correspondiente a expertos, ¿no? A otros docentes, se podría mencionar, dentro de la especialidad de investigación. Si evidentemente está bien formulado o no su instrumento correspondiente. Y para eso, obviamente, es muy importante tener en cuenta algunos formatos, por sobre todo para la validación misma de ese instrumento, ¿no? Y se necesita, si ver ese instrumento es netamente altamente confiable. Y la confiabilidad repercute justamente en determinar el alfa de Cronbach. En este cuadro se puede observar la guía de observación del instrumento.
donde ustedes lo pueden elaborar, otro mucho mejor. Ahí está el objetivo de la guía. Objetivo de su investigación, ¿cuál es, no? Criterios es evaluar, hay claridad en su redacción del instrumento, coherencia interna existe, ítem uno, ítem 2, ítem 3, ítem 4, etcétera, o pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, etcétera, etcétera. Sí, no, sí, no. Entonces, esto los jueces son los que marcan, ¿no? Hay claridad, sí. Coherencia interna, no, por ejemplo, ¿no? Sesgo, sí, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se va evaluando el juicio de expertos, ¿no? Cada experto. Por lo general, toman en cuenta tres expertos, es decir, a tres docentes, que se los dan la revisión correspondiente, pero obviamente esta ficha ustedes tienen que pasarlos, ¿no? Ellos no lo tienen el formatito, entonces ustedes le pasan la ficha y el instrumento y se los va revisando, ¿no? Obviamente en relación a la temática de investigación. Se dice tiene algunos parámetros para la evaluación misma de su instrumento, algunas consideraciones generales, por ejemplo, las instrucciones orientan claramente responder el cuestionario, sí o no, o el test aquí, ¿no? Cuestionario, test o prueba, ¿no? La secuencia de los ítems es lógica, sí, no. La cantidad de ítems adecuada, sí, no. Por lo general, un cuestionario tiene un rango de 15 a 30 preguntas, por lo general. Sí, en ese rango de 15 a 30 preguntas, o ítems también, ¿no? Ítems de selección, eso depende mucho. Entonces, bien importante eso también, ¿no? La cantidad de ítems. Imagínense un cuestionario de 60, 80 preguntas, muy tedioso, muy largo y no se va a lograr, ¿no? Y obviamente esos instrumentos tienen justamente cómo se construye a partir de la matriz de operacionalización de variables. Es la parte muy importante. Bueno, al final el experto firma, listo, y pone instrumento validado por el licenciado Beto a saber, etcétera, su número telefónico, correo electrónico, etcétera. Y la otra de la misma forma, otro docente va evaluando de la misma forma, ¿no? Es decir, esos son los criterios, ¿no? Para juicios de expertos. La tercera fase es la prueba piloto. Aquí implementar ya, una vez ya revisado tu instrumento para los expertos, implementas en la población determinada, no en la muestra, solamente en la población, de manera al azar, en este caso, ¿no? Por una prueba piloto que va a proceder justamente mínimamente a 14 sujetos, ¿no? Y a partir de, de 14 mínimo para adelante. Y esa validación psicométrica se lo conoce como el alfa de Cronbach. Ahora, los instrumentos tienen escalas, si es algún cuestionario con escalas, ¿no? Pueden ser de actitud, por ejemplo, ¿no? Totalmente desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, por ejemplo, se lo conoce como escala Likert, es lo que están viendo, ¿no? Totalmente. Puede ser muy bueno, bueno, regular, malo, necesita apoyo, ¿no? Otra escala Likert, ¿no? A nivel de 5 en realidad. Hay escalas Likert, hay escalas dicotómicas. Las dicotómicas, por ejemplo, son sí, no, positivo, negativo, de acuerdo, en desacuerdo, ¿no? O sea, simplemente dos respuestas. Una vez que se ha determinado, has implementado tu instrumento en una prueba piloto, entonces verifica si tu instrumento es confiable, ¿no? Hay que tratar los resultados, obviamente. Por otro lado, aquí se tienen unos ítems, por ejemplo, ¿no? El personal de Dirección General de Impuestos es grosero al atender al público, dice uno, opción uno, muy de acuerdo, dos, o de nivel dos, de acuerdo, tres, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Está remarcando uno, por ejemplo, ¿no? Ahora, fíjense, a diferencia del ítem número 3, los servicios que presta la dirección, etcétera, etcétera, miren, está iniciando ya no con el uno, ¿no? Mira, indica muy de acuerdo, ya no lo va a asignar con el valor de uno, sino que sea el valor de 5, de acuerdo 4, ni de acuerdo en desacuerdo 3, en desacuerdo 2, muy en desacuerdo uno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí, a diferencia del uno con el 3, por ejemplo? Entonces, está mencionando el investigador puede tomar en cuenta, en consideración, algunas escalas, los puede tomar mayor puntaje o puntuación. Esto se llama escala de valores, 5 4 3 2 1, ¿no? A diferencia de este, el muy de acuerdo aquí es uno, ¿no? Es decir, obviamente eso depende mucho del ítem que se esté consultando, ¿no? En esta de muy de acuerdo tiene un valor de 5, por ejemplo, ¿no? Entonces son valores numéricos que se toman en cuenta. Y esos son los valores numéricos, ¿no? De cada una de las encuestas y se van anotando, ¿no? Qué valores se van obteniendo y se genera justamente una figura similar a esta, una base de datos, ya tengo aquí, ítem uno, pregunta 2, pregunta 3, etcétera, ¿no? Escala de valores. Puede ser cero, uno, 2. Este, por ejemplo, simplemente tiene tres escalas, ¿no? Cero, uno y 2, nada más. Entonces debe ser una escala tricotómica, ¿no? Similar aquí, ¿no?
Aquí tiene del 1 al 5, toditas son del 1 al 5, ¿no? Entonces aquí tendría que ser, por ejemplo, aquí digamos 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 2, 1, 3, etcétera, ¿no? Toditas, así debería de insertar, ¿no? Entonces, de esa forma se lo va tabulando en una hoja Excel de base de datos. Ahora, ¿para qué se los tabula esos valores numéricos? Pues decir, ya has hecho la prueba piloto, han respondido esas respuestas que se han anotado, no las respuestas, sino los valores numéricos en cada uno de los ítems, ¿no? Aquí en el ítem 1 es 1 el valor, en el ítem o pregunta 2 es 2, en el 3 es 1, en el 4 es 3, en el 5 es 1, etcétera, ¿no? Esos son los valores que se van anotando, ¿no? En cada una columna de los ítems o preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta es una base de datos de ejemplo de 3 niveles, 0, 1 y 2, ¿no? Puede ser 2, digamos, sí, el 1 puede ser no, y el 0 no sabe o no responde, ¿no? Entonces, cada dicotómica, en este caso, tricotómica, ¿no? De 3, nivel 3 nada más. Esta, por ejemplo, va a ser de nivel 5, ¿no? Entonces, de esa forma pueden ir intercambiando, ¿no? Bien, entonces ustedes van tabulando todos los valores numéricos. Yo quiero determinar su alfa de cromas de esta base de datos. Ustedes agarran el SPS, ya tengo abierto el SPS. Y lo que voy a hacer ahora es aquí. Obviamente van a tardar en llenar, ¿no? Aquí pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a importar simplemente. Importar datos, una base de datos en Excel. Si un clic en Excel, ustedes van a documentos. Por ejemplo, mi documento está en el escritorio. Aquí está, base de datos, que ya tengo ya tabulado. Y voy abriendo, espero un momentito, mientras va cargando, reconoce, ahí están los ítems y hago un clic en aceptar. Y ahí está, miren, todo ya está tabulado. Aquí está vista de variables y la vista de datos, los valores numéricos, toditos, ¿no? Esto que yo tenía en Excel, así, ya tabulado, ya lo tengo en SPS, solamente importado. Entonces se puede hacer también eso, ¿no? Con el SPS, ¿no? Importar datos desde el Excel. Luego, ¿qué voy a hacer? Analizar, ¿no? Si ese instrumento, miren aquí tiene pregunta 1 hasta el 10, es decir, es un instrumento de 10 preguntitas. ¿Qué voy a hacer ahora con estas respuestas de mi prueba piloto? Quiero verificar el alfa de cromas, la confiabilidad. Entonces, ustedes van a analizar, van a escalas, análisis de fiabilidad, seleccionas todos los ítems, ¿no? Y elementos. Ahí los llevas, ¿no? Elementos, no en puntuaciones, los elementos, ¿no? Estadísticos, pues si deseas, ¿no? Si quieres obtener, por ejemplo, correlaciones, puede ser una de ellas. Tal vez quieres medias, varianzas, covarianzas, otras correlaciones, resumen, ¿no? Eso depende mucho, ¿no? ¿Qué es lo que deseas, no? Varianzas, medias, covarianzas, etcétera. Pero el que más me interesa, ya continuando, el que más me interesa es esta, ¿no? Alfa, significa alfa de cromas, dos mitades, Goodman en paralelo, ¿no? Alfa, tiene que ser en alfa. Y haces un clic en aceptar y esperamos un momento, la vista de resultados, la otra ventana del SPS. Claramente aquí ya denota el procesamiento de resultados. Aquí está el análisis de fiabilidad o confiabilidad, es lo mismo. Que indica que es 0,386, por ejemplo, dice, ¿no? Entonces su alfa de croma es baja, ¿no? No pasa más de 0,5, ¿no? De 0,5 o 0,50, ¿no? Entonces baja su coeficiente de correlación, en este caso, ¿no? De alfa de cromas, ¿no? Su confiabilidad. Aquí menciona, por ejemplo, es una matriz de correlaciones, ¿no? Cuando son correlaciones consigo mismo es uno exactamente, ¿no? Ítem con ítem número 2, 1. Miren, en todas las diagonal, 1, 1, 1, 1, 1. En otras tengo negativos y en otras son positivos, por ejemplo, ¿no? Estadísticas de resumen tengo, medidas de elemento, la media es de 0,97, mínimo de 0,92, máximo de 1,071, rango de 0,143. Varianza de 0,005, ¿no? La variabilidad es mínima, no hay mucho, ¿no? Y la correlación entre elementos es 0,10 o 0,11 podría ser, ¿no? 0,109. Entonces ahí correlación entre elementos es baja. O sea, si su correlación es muy baja, obviamente su alfa de cromas por eso es bajo, ¿no? 0,38. Esta es una forma de calcular la confiabilidad alfa de cromas. Ahora, también se tienen paquetes estadísticos que se los he abierto. Aquí está, aquí tengo un paquete estadístico. Es coeficiente alfa de cromas, el SPBS, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice de estos datos, miren, de estos datos son los que yo he tabulado. Y automáticamente ya va calculando, ¿no? 0,56 aceptable, dice. Esto es más de 0,5, por ejemplo, ¿no?
Es de otro instrumento sus resultados. Voy a borrarlo. Lo borro. Y ustedes lo único que hacen es copiar esto, ¿no? Como ya tienes en el Excel, haces un control C y vas copiando, ¿no? Son 10 de 14, ¿no? Y un control V. Ahí está, ¿no? Ya. ¿Y cuánto tenemos? Miren, 0,39. Baja, dice, ¿no? Su coeficiente alfa de cromas es baja, 0,39, ¿no? Aquí, ¿cuánto nos ha dado en el SPS? 0,3886, ¿no? Es la misma, no hay ningún problema, en realidad, ¿no? Si yo anoto, por ejemplo, ese dato, 0,386, ¿no? 0,386. Es de su alfa de cromas, ¿no? Alfa, 0,386, así lo anotaré aquí. Es el alfa de cromas. Entonces, esto voy a reducir decimal, voy a redondear dos decimales, ¿no? Entonces, ¿cuánto había sido? 0,39. Es la misma en realidad, ¿no? Es la misma que se ha obtenido, ¿no? Solamente en el SPS está trabajando con tres decimales. En este paquete estadístico, con dos decimales, ¿no? Solamente redondeado nada más, como han podido observar, ¿no? Ahí puedo aumentar más decimales o reducir. ¿Sí? ¿Qué más? Tengo otro paquete que yo lo he elaborado. También les va a servir. Y hace una interpretación también de su instrumento determinado. Este es mi software. Aquí, por ejemplo, dice el alfa es de 0,43, por ejemplo, ¿no? 0,43. ¿Qué dice? Baja consistencia interna de ese instrumento. Estos son los valores 4, 3, 2, 1 de otro, son resultados de otro instrumento, ¿no? Lo único que voy a hacer es borrar aquí, voy a borrar, y lo que voy a hacer es copiar esto, control C, mis resultados que tenía ya tabulados, ahí está, hasta el 10, y son cuántos, son 14 a los sujetos que he implementado, mi control V, clic en aceptar, nuevamente, copiamos, y voy pegando. Desproteja la hoja, dice, es posible que la contraseña. Ah, la hoja está protegida, dice, ¿no? Está protegida esto. A ver, veamos. No sé si está por completo protegido. Es que lo he protegido con una contraseña. Ahí, ¿no? Hasta ahí, cero. Hasta la 8 sale. 8 para adelante es lo que me falta. Veremos si resulta. Si no, no resulta. Está protegida, ¿no? Pero miren, va calculando también, ¿no? Tengo que desprotegerlo, ¿no? Tiene una contraseña, ¿no? Aquí está, desproteger. Creo que es eso. Vuelvo nuevamente. Ahora sí, ¿no? Ya lo he desprotegido. Su alfa de cromas dice 0,39, que implica interpretada baja consistencia interna del instrumento, ¿no? Ese instrumento necesita reajustarse. Cuando se tiene una confiabilidad muy baja, no pasa más del 0,5, 0,55, entonces tienes que modificar. ¿Dónde? Probablemente en alguno de los ítems, no se entiende, tiene mayor varianza, ¿no? Es decir, variabilidad. Esta, por ejemplo, es la fórmula de alfa de Cronbach. K es el número de ítems o reactivos, ¿no? Pregunta significa, ¿ya? ¿Ya? Esta es la sumatoria de S sub I al cuadrado, significa, esta es la varianza, ¿no? La varianza de, de cada una de las columnas, y esta es la varianza total, ¿no? Con relación a las sumatorias de cada fila. Entonces, por ejemplo, estas de aquí que están viendo, mira, 0,21, 0,21 en cada uno de los ítems, son las varianzas correspondientes que va determinando, va calculando, ¿no? En este, de la misma forma, ¿no? 0,21, 0,21 son justamente varianzas en cada uno de los ítems. Es decir, no hay mucha variabilidad en realidad, ¿no? Por eso es es baja, ¿no? O baja consistencia interna. Ese instrumento, 0,39 en realidad. Entonces, hay varias formas de calcular el alfa de Cronbach, que significa ver si el determinado instrumento es confiable o no. A partir, obviamente, después de la prueba piloto y tabular los datos y los resultados correspondientes, ¿no? Es la parte muy importante para los instrumentos, ¿no?
hemos mencionado, hay tipos de preguntas abiertas, cerradas. Por lo general estamos trabajando con preguntas cerradas. No se miden las preguntas abiertas con el alfa de Cronbach. Ojo, son preguntas abiertas para las entrevistas, entrevistas en profundidad, la batería de preguntas, ¿no es cierto? Son preguntas abiertas. Esas no se miden, ¿no? Los que medimos son ítems reactivos con escalas, ¿no? Likert, dicotómicas, tricotómicas, ¿no? Puede ser de ranking, de escala numérica nominal, puede ser dicotómica, politómica, ¿no? De elección múltiple. Y las mixtas, por ejemplo, preguntas mixtas, pues decir, puede ver justamente preguntas tanto cerradas y abiertas, ¿no? Por lo general esto se utiliza dentro de un enfoque mixto, sería, ¿no? Un instrumento o un cuestionario puede tener preguntas cerradas como también preguntas abiertas, ¿no? Ese, por ejemplo, es un instrumento mixto. Esos mixtos no necesariamente se hacen con el Alfred Cronbach, es bien importante. Los cuestionarios con preguntas cerradas, es decir, todo numéricas en realidad con escalas, podemos medir, ¿no? Su alfa, su confiabilidad. Mientras cuando son ítems o preguntas abiertas o mixtas, tanto cerradas y abiertas, esos los expertos, lo único que hacen, ¿no? La validación, los expertos, ¿no? Pero para las pruebas objetivas, test, cuestionarios, ¿no? Encuestas, entonces con ítems, escalas o reactivos cerrados necesariamente, cuantitativos, ¿no? Con valores numéricos. Esa parte es muy importante, ver cuándo se puede implementar. Bueno, estructura de cuestionarios tiene justamente, ¿no? Una portada de instrucción, preguntas, agradecimiento, ¿no? Por lo general existen tres técnicas de investigación que se utilizan, ¿no? La técnica de la entrevista, la técnica de la encuesta y la técnica de la observación. Tres puntos importantes, como, visto como técnicos, ¿no? La entrevista, por ejemplo, tiene instrumentos, ¿no? Tiene instrumentos. Sus preguntas, por ejemplo, de una batería de preguntas o una entrevista semiestructurada o no estructurada, tienen preguntas abiertas. Es de manera más subjetiva, ¿no? No es como las cerradas de manera concreta, ¿no? Mayormente se trabajan con entrevistas en profundidad, ¿no? Entrevistas individuales, entrevistas colectivas, etcétera. Ahora, las encuestas, visto como técnica, su instrumento correspondiente es obviamente la guía de encuesta, se lo conoce guía de encuesta o también cuestionario, en algunos lo conocen de esa forma, ¿no? La técnica de encuesta tiene instrumento cuestionario o guía de encuesta. Por lo general se utilizan preguntas cerradas, ¿no? Es decir, no concretas en realidad, ¿no? Son cerradas netamente. Dentro de la técnica de observación hay muchas, ¿no? Puedes utilizar, por ejemplo, las cámaras fotográficas, puedes utilizar, por ejemplo, lo que son la guía de observación en base a indicadores de observación. Puedes utilizar una lista de chequeo, lista de cotejo, puedes utilizar, por ejemplo, el diario de campo, el cuaderno de trabajo, cuaderno de campo, etcétera, ¿no? Esta es otra técnica. Principalmente esto se utiliza en la investigación, ¿no? Una triangulación bien importante. ¿Cómo se construye un instrumento de investigación? Bueno, de manera muy concreta lo ves. Primero tienes que tener un tema de investigación, ¿no? Es bien importante. Por ejemplo, estrategias lúdicas de la estadística y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de auditoría Universidad del Valle y La Paz. Tengo un tema, ¿no? Y obviamente para formular un tema necesito hacer un estado de arte. ¿Qué es el estado de arte? Investigar, indagar artículos científicos, de revistas, libros, tesis, etcétera, ¿no? Informarme más aún de las variables que es una estrategia lúdica, ¿no? Y que es justamente el rendimiento académico, ¿no? Universitario. Entonces voy profundizando más aún y después voy formulando recién el tema. Obviamente a partir del contexto que me rodea, ¿no? Es decir, las temáticas de investigación resultan justamente, ¿no? Desde la misma experiencia que hayas observado en tu contexto, en la realidad donde te encuentres. Luego viene la formulación, la pregunta principal, ¿no? ¿Cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? La pregunta, ¿no? El objetivo general es demostrar que las estrategias lúdicas de estadística inciden en el rendimiento académico, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene elementos muy importantes, ¿no? Desde el verbo, ¿qué verbos se van utilizando? Hay verbos genéricos, taxonomía de Bloom tienen que utilizar, ¿no? Verbos genéricos, como por ejemplo demostrar, analizar, determinar, sistematizar, interpretar, etcétera, ¿no? Se depende mucho también del tipo de enfoque, paradigma de investigación, es bien importante esto, ¿no? Y luego justamente tenemos la parte de contexto, ¿no? El contexto o la delimitación contextual, la delimitación temporal, las variables, ¿no? Y los conectivos lógicos. Tiene formular un objetivo tiene elementos fundamentales. Por lo general, en investigación, el objetivo general es responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que quieres realizar con el trabajo?
Hipótesis, la respuesta tentativa anticipada a ser demostrada. Por ejemplo, las estrategias lúdicas. Esta es una respuesta, ¿no? ¿A quién? A la formulación. Dice, ¿cómo mejorar el rendimiento académico? Las estrategias lúdicas, ¿no? De estadística mejoran de manera significativa y directa el rendimiento académico. Está respondiendo a esta pregunta en realidad, ¿no? A la formulación. Entonces mejoran de manera directa, ¿no? Y significativa, ¿no? Hay dos elementos muy importantes. Tengo las variables que están pintadas, ¿no? Variable independiente, variable dependiente. Población y muestra. Voy a trabajar en estudiantes de primer año o de segundo año, en este caso dice segundo año, aquí hay un error de typeo, debería ser segundo esto, ¿no? Segundo año, segundo año. Lo voy a modificar. Tengo las cantidades, hago la sumatoria, el total es 497. Y como el tamaño de población es mayor a 30, ¿no? Ese es el criterio que hemos dicho, ¿no? En la unidad uno. Si es mayor a 30, entonces es necesario determinar el tamaño de muestra. Entonces utilizan el software estadístico, el paquete que les he pasado, sale, les va a salir 217 tamaño de muestra, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los elegidos? Entonces aquí tienes que decir, miren, son estratos, ¿no? Entonces hay que hacer un muestreo probabilístico estratificado. Esa va a ser la situación, bien importante, ¿no? El muestreo estratificado. Y esto está en la unidad número 2. Bueno, eso va más adelante, ¿no? En metodología. Pero por lo general, miren, para poder construir un instrumento necesitas un tema, tu pregunta, tu objetivo general, hipótesis, población y muestra. 5 elementos fundamentales, nada más. Identificas tus variables en hipótesis, ahí está, variables estrategias lúdicas, dimensiones, tienes que entender y comprender qué es estrategia lúdica de estadística, tienes que hacer una definición conceptual, luego una definición operacional, qué instrumentos vas a utilizar, ¿no? Y luego ya, a partir de la definición conceptual, identifica sus dimensiones. Por ejemplo, aquí contenidos curriculares, actividades lúdicas, metodología, estimulación psicocognitiva. Cada una de las dimensiones contempla indicadores, ¿no? Identificación de contenidos, lúdico, estadístico, organización, desarrollo, etcétera. Cada una de las dimensiones tiene indicadores. Y cada uno de los indicadores, usted y esta columna, obviamente no es parte, y por esto es remarcado de color rojita, no es parte de la matriz de operación de variables. Ojo, ¿no? Lo he puesto aquí porque ¿de dónde salen mis preguntas o los ítems para mis instrumentos? A partir de los indicadores que yo he formulado, ¿no? A partir de esto, ¿no? Por ejemplo, usted conoce los juegos lúdicos estadísticos, sabe que es un juego lúdico. ¿Cuál es el procedimiento del juego lúdico estadístico? Desarrolla la estadística con juegos lúdicos, etcétera, ¿no? En base a estos indicadores puedo formular preguntas reactivos. ¿Qué tipo de medidores tengo de presencia y de forma? De presencia sí, no, a veces, miren, aquí está su escala 3, ¿no? De nivel 3. Esto puede ser 2, 1 y 0, ¿no? O puede ser 1, 2 y 3. De forma, adecuada o no adecuada, ¿no? Entonces, para cada una dimensión, indicadores, voy formulando ítems, preguntas, ¿no? De ahí surgen, ¿no? Y obviamente, no todos estos van a entrar en mi cuestionario. Tal vez algunos ítems voy a utilizar otras preguntitas para mi entrevista, ¿no? O bien para, tal vez, indicadores de observación, etcétera, ¿no? Entonces, voy formulando y a partir de esto voy seleccionando las preguntas, ¿no? Ahí de forma, por ejemplo, aquí muy bueno, bueno, regular, malo, por ejemplo. Las técnicas que voy a utilizar en esta variable serán observación, mira, técnica de observación documental directa, lista de chequeo, ficha de observación, encuesta, observación directa, ¿no? Las que se utilizan. Aquí tengo la otra variable, rendimiento académico, cuantitativo o cualitativo. Entonces, para entender qué es rendimiento académico, debo hacer una definición conceptual. A partir de eso surgen las dimensiones, tengo los indicadores, ¿no? Correspondientes. Y a partir de los indicadores formulo las preguntas, ¿no? De manera conceptual, por ejemplo, dice cuantitativo. Por ejemplo, puedo hacer preguntas aquí. Aquí, ¿qué es lo que utiliza? Técnica de medición, un test puede ser, ¿no? Para una observación directa, lista de cotex, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el medidor de nivel? En este caso, de escala de 1 al 100, con 100, de 1 a 100 en los puntos, ¿no? Para mi prueba objetiva. Ahora, en rendimiento cualitativo, actitudinal del ser, no se puede medir, ¿no? Entonces, de manera directa, van a ser algunos indicadores o preguntas para una encuesta, ¿no? De forma, satisfecho, no satisfecho. De esa forma se va formulando, ¿no? Los ítems. De ahí surgen las preguntas de tu instrumento, ¿no? De tu encuesta o cuestionario o test o preguntas o batería de preguntas para tu entrevista. Obviamente, eso que está remarcado, recalco nuevamente, no es parte, ¿no? Esto tienes que borrarlo, ¿no? No es parte de tu matriz de operacionalización de variables. Solamente estas variables, dimensiones, indicadores, medidores, escalas, técnicas e instrumentos. Nada más. Y aquí están. A partir de eso, por ejemplo, ya voy seleccionando para mi test de medición, dirigido a estudiantes de segundo año, tienen nombres. Obviamente, si es test, una prueba, necesariamente necesitas nombres, ¿no? Qué paralelo, qué asignatura, etcétera, ¿no? Su logo institucional.
el instructivo correspondiente y los ítems que voy a preguntar, ¿no? Sobre 10 puntos, ¿qué es estadística? 10 puntos, ¿cuáles son los tipos de estadística? ¿Qué es una variable? Etcétera, etcétera. Sobre, cada uno vale 10, entonces son 10 preguntas, ¿no? Sobre 100 puntos, ¿sí? Es un test de medición, es un test de medición. Tiene nombres y apellidos, ¿no? Hasta fecha de entrega en realidad, ¿no? Pero aquí ya tengo una encuesta, no necesariamente aquí se pide nombre, ¿no? En una encuesta, cuestionario no necesariamente. Porque es una encuesta dirigida a los docentes de estadística, muy buenos días, hay un preámbulo, ¿no? De salud correspondiente, el objetivo del instrumento, de ese caso de la encuesta o cuestionario, y el instructivo, ¿no? Lea, marque la opción de respuesta, etcétera, ¿no? Marcando una X o subraye o en óvalo, ¿no? Ítems, ahí está, ¿no? Puede definir concepto de actividad lúdica, sí, no, a veces, planifica actividades lúdicas, se dice en aula, sí, no. Esto es para docentes, ¿no? De estadística. Sí, ahí tengo una encuestita pequeña de 11 ítems, vamos, ¿no? Las escalas, muy bueno, bueno, regular, malo, necesita apoyo, nivel 5. Aquí hay tricotómica, sí, no, a veces. Entonces, esas escalas, miren, hay que designar escala de valores, ¿no? El sí vale 2, el no 0, a veces 1, dice, ¿no? Muy bueno 4, bueno 3, regular 2, malo 1, necesita apoyo 0. Esos son los valores que estoy tomando en cuenta para esta encuesta. Ahora, ¿por qué tomo este valor? Porque tengo que medir mi cuestionario o encuesta, ver si este instrumento es confiable, altamente confiable en realidad, ¿no? Si tiene buena consistencia interna. Para eso se coloca esto, ¿no? Y cuando tú haces la prueba piloto, lo implementas, no en la muestra, ¿no? Sino tienes que hacer validar, ¿no? Ver si es confiable tu instrumento, entonces lo implementas en la población de manera aleatoria, con las mismas características, obviamente si es para docentes, para otros docentes, ¿no? Entonces implementas, descartas los resultados, los vas tabulando, como en este caso, como esta base de datos, insertas los valores numéricos de respuesta, calculas su confiabilidad alfa de cromas. Para eso sirve esto, ¿no? Escala de valores. Ya bueno, luego viene el tema de coeficiente de fiabilidad de cromas, ¿no? Lo que he explicado ya, cómo calcular y aquí un poco más de teoría, ¿no? Bueno, la parte más importante es implementar, ¿no? Calcular el alfa de cromas. Bueno, hay algunos procedimientos que ya lo hemos explicado en el SPS, en el software que ya les he propuesto y les voy a pasar enseguida en el grupo de WhatsApp. Para finalizar las actividades de esta unidad, la última unidad es tres preguntitas. En la uno, utilizar el software, ¿no? O manualmente el Excel, calcular de estos conjuntos de datos el alfa de Chromats. Dos, determina, obviamente, esta columna primero, segundo, ¿no? Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ¿no? Dos, determina correlación de Pearson. Hay dos variables, ¿no? Puedes utilizar el Excel y calcular. Y tercero, el coeficiente de Spearman, ¿no? Aquí ya tienes ya los grados jerarquizados, ya está jerarquizado esto, ¿no? No es necesario jerarquizar, no, ya está jerarquizado, ¿no? Primero, quién es segundo, tercero, cuarto, en una maratón, dice, de 8 atletas, ¿no? Ya está jerarquizado. Entonces tienes que encontrar las diferencias, elevar al cuadrado y sustituir en la fórmula, ¿no? Son tres nada más en esta actividad, tres preguntitas concretas. Bueno, muchas gracias por su atención. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. El día de mañana va a ser justamente la evaluación de la unidad tanto 3 y 4. En la 3 voy a tomar en cuenta calcular la media aritmética, mediana moda y las medidas de dispersión. Varianza, desviación típica estándar, coeficiente de variación y rango. Y tal vez probablemente desviación media, ¿no? Entonces, de manera para datos justamente, ¿no? Para datos hay dos casos, ¿no? Datos agrupados, datos no agrupados. Bueno, los datos agrupados por lo general es un poco más tedioso, más largo, entonces voy a dar ejemplos para datos no agrupados, ¿ya? Para esos preguntas, para que sea más rápido y más ágil. Y de esta unidad, la unidad número 4, voy a tomar en cuenta lo que es el alfa de Cronbach, ¿no? Calcular el coeficiente de correlación de Pearson y el de Spearman. Nada más. Entonces, esos ítems, esas preguntas van a ingresar para la evaluación del día de mañana en el mismo horario. Y ya, yo creo, pasando el mediodía, ya por la tarde, ya voy a tener sus notas finales y voy a hacer la entrega correspondiente a coordinación. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Obviamente la práctica de la unidad 3 y 4, después de la evaluación me entregan, ¿ya? De manera, como lo hemos hecho, de manera, eh, por el grupo de WhatsApp me van a enviar. No se olviden sus nombres, insertar en sus prácticas. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta al respecto?
Sí, la práctica del tema avanzado de hoy es para el día, igual para el día de mañana, es las dos prácticas, ¿no? Tanto la 3 y 4. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna consulta, lo finalizamos. Enseguida entonces les paso los softwares y la unidad. Bueno, si no hay consultas o alguien que no lo ha llamado a la lista, hable o calle para siempre. A mí, licenciado William Boris. William Boris Achata. Ya, Sí, licenciado. ya está. Cristian Ariel Flores, licenciado. ¿Quién es? Cristian Ariel Flores, licenciado. Cristian. Cristian Ariel Quispe, ¿no? Flores. Sí, ese, licenciado. Sí, Flores Quispe. Juanito Maquera María Soler. Flores Quispe, ¿no? Ya. Sí, licenciado. ¿Quién más? Ticonipa Maquera María Soler. Iconipa. Iconipa, Maquera, María Soledad. Sí, lice. Ya. Ya está. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie, enseguida les envío. Sí. Licenciado, pero disculpe, de mí es mi nombre, Kelali Quispe Paola Jessica. Alex, Paola, Jessica. Sí, licenciado. Sí, pues, El Ali Quispe, ¿no? sí, licenciado. Paola, Jessica. Ya está. Ya está. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por su atención. Denle una repasadita. Bien importante eso. Hasta el día de mañana, en el mismo horario de 8 a 9:30. ¿Ya? Bueno, buenos días a todos.